Todo parece indicar que el capítulo 5 de Poppy Playtime se acerca cada día más, y es que se filtró bastante información que apuntaría a conocer más personajes nunca antes vistos que podríamos ver ya sea en un futuro quinto chapter o quizás para alguna entrega más de la que Mob Entertainment todavía no nos haya hablado. Es por eso que en el video de hoy voy a hablarte de todos y cada uno de los personajes que se han filtrado, además de contarte un poco más sobre el posible nuevo juego de Poppy Playtime en el que Mob Entertainment podría estar trabajando, siendo este el magnífico Poppy Play Park, o como a mí me gusta llamarlo, el Playtime Park. Sin más nada que decir, buenos días, tardes o noches, y empezamos. Bueno, si estuvieron bastante atentos a mi video pasado donde hablábamos de filtraciones del próximo capítulo de Poppy Playtime y el posible regreso de los Smiling Critters, donde tendríamos un posible nuevo juego dedicado única y exclusivamente a ellos, vieron que gracias a los nombres que se registran por derechos de autor de las IP de Mob Entertainment, se puede conocer con facilidad qué nombre tendrá el personaje y hacia qué área podría estar destinado. Pero como las filtraciones son bastante vagas y realmente no nos dicen nada en concreto, puede tratarse cada una de un nuevo personaje para un nuevo juego, de un simple juguete que aparecerá de fondo, de nueva mercancía y muchísimas cosas más de las que no tenemos idea ya que no trabajamos dentro de Mob. Pero por lo que me han llegado a contar por ahí, parece que sí formarán parte del capítulo 5. Aunque de vuelta les digo, esto es pura y dura especulación, y puede tratarse de nada más que un bulo. Así que como siempre, tomar estas noticias con precaución. Ya una vez dicho esto, vamos a pasar con cada uno de los nombres nuevos que se han llegado a filtrar. El primero tiene por nombre Playtime Co. Wrongside Optimals. Este curioso nombre me hace pensar que puede que se trate de una nueva línea de juguetes de Playtime Co., bastante parecida en concepto a los Smiling Critters, solo que tratándose de animales probablemente diferentes a los que ya habíamos visto con anterioridad. Se me ocurre que incluso pueda tratarse de que sean versiones previas a los Smiling Critters, como si fueran sus primeros diseños antes de los que ya conocemos. También puede que simplemente sea el título para una nueva línea de juguetes sin mucha relevancia, quién sabe la verdad. El siguiente nombre vendría a ser Giblet. No sé por qué, pero este nombre de Dragon Ball me hace recordar más a un nombre de un personaje más o menos femenino. Por lo que he visto, Giblet es como se le denomina a las vísceras o partes carnosas de un animal, como una gallina, un pato o un cerdo, que van desde su corazón, molleja, hígado y demás. Hola, ¿cómo estás? Si te está gustando este video, quería sugerirte que te unieras a las membresías del canal. Con esta suscripción tendrás la oportunidad de destacarte y tener emojis, insignias, visibilidad como saludos para próximos videos y acceso a videos exclusivos que van desde cursos no certificados, herramientas de edición de video y mucho más. Y si no es posible, también puedes hacerlo al suscribirte y activar la campanita, ya que de esta manera me apoyas muchísimo y permites que el canal siga creciendo. Ahora sí, continuemos con el video. Básicamente este nombre podría ser un juego de palabras para un próximo personaje que podría estar basado en un animal de granja, ya sea una gallina, un gallo o literalmente cualquier otro. Suena interesante ya que podría ser tanto un animal adorable como uno totalmente abominable hecho de carne, algo sacado de Trevor Henderson. El siguiente nombre es Glowby. Por el ya evidente juego de palabras, este nombre podría ser un indicativo de que es un animal o un personaje que puede emitir luz de alguna manera, siendo glow una manera de referirse al brillo. También es posible que no sea un personaje como tal, sino más bien un aparato o herramienta que nos sea útil durante nuestro trayecto en el quinto capítulo. La verdad es que, como dije, no lo sabemos con certeza. Pero para mí este nombre me da muchísima más pinta de que se trata más bien de un animal que brilla, como aquellos calamares brillantes del Minecraft, a cualquier otra cosa. De todas formas, dime tú abajo en los comentarios qué opinas. El nombre que viene se llama Lily Lovebraid, y este nombre me resulta bastante interesante, ya que por cómo se llama el personaje me da a entender que tendrá un aspecto similar a Bobby Bearhug, ya que tiene el título de Amor en su segundo nombre.
Y si nos guiamos por Braid, quizás se trate de un personaje femenino, ya que es así como se le denomina al tipo de peinado que se utiliza en las chicas que tienen un cabello considerablemente largo. Gracias a esta descripción y al hecho de que posiblemente se trate de un personaje femenino, yo siento que es probable que estemos ante la aparición de una muñeca o algo por el estilo. Sería interesante, ya que se trataría de una muñeca de trapo o algo similar, que no hemos visto hasta el momento dentro de la franquicia. El único monstruo o juguete hecho de trapo fue Yarnaby, pero él quedó completamente incinerado y dudo que lo vuelvan a meter dentro de algún otro capítulo sabiendo que su participación ya culminó. Y el último nombre vendría a ser Chum Chopkins, un nombre que me llena de curiosidad ya que podría estar relacionado a cualquier cosa. Yo al oír este nombre me recuerda vagamente al de una ardilla o un animal por ese estilo. Sin embargo, como ya dije, puede representar y ser literalmente cualquier cosa, ya que no se sabe ni siquiera cómo es que lucirán estos personajes, o qué papel de verdad desempeñarán en el nuevo capítulo. Y con todos estos personajes ya mostrados, nos quedaría hablar únicamente del último gran misterio de Poppy Playtime, saber qué será el supuesto Poppy Play Park, del que tanto se ha hablado. Y es que al igual que las noticias anteriores, se llegó a filtrar la supuesta aparición de otra marca registrada por Mob Entertainment, que en teoría vendría a ser dedicada a este nuevo establecimiento, uno que ya pudimos ver con anterioridad en el capítulo 3, que aparecería brevemente como un póster publicitario justo antes de entrar al teleférico que nos llevaría hacia el área de la guardería. Justo en este preciso lugar es donde veríamos el póster que hablaba de un parque de atracciones de Poppy Playtime. Un detalle del que ya hicimos video en el pasado, pero que no cobraría sentido sino hasta ahora, ya que finalmente se le dio sentido al ver que esta marca registrada por Mob precisamente hace alusión a este supuesto Playtime Park del que tanto hemos especulado, y que podría ser el sitio donde transcurrirían los eventos del capítulo 5 o probablemente de un juego aparte. Quizá incluso este mismo lugar sea donde esté ubicado el juego de los Smiling Critters del que hablamos en el video pasado, o quizás sean dos juegos distintos. La verdad es que no lo sabemos con exactitud, pero lo más probable es que se trate de un proyecto aparte. Pero bueno, quién sabe la verdad. Y es aquí donde te toca a ti decir, ¿qué crees que será este supuesto Poppy Play Park? ¿Crees que serán dos juegos distintos? ¿Cuál de estos nombres fue tu favorito? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.